Bueno, tenemos un problema. Mendelevich no quiere hablar de elecciones porque dice que no domina el tema. Yo de elecciones no sé nada. ¿Y Maldonado? Tampoco. ¿Y para qué lo invitan? ¿Algún otro tema? Si quieren podemos tocar, pero... Una silla vacía. Bueno, Rubén Rabanal, gracias por estar gracias aquí. Y Juan Mayol de Opinaya, muchísimas gracias. Juan, no podemos dar cifras, ¿no? Pero tu consultora fue una de las consultoras que en las PASO estuvo ahí, muy cerca de los resultados reales. ¿Ha habido grandes cambios? ¿Hay nuevas tendencias? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, nosotros estamos midiendo prácticamente desde la semana posterior a las PASO, y la verdad es que vemos una misma tendencia que se mantiene. Incluso hicimos una medición, aunque no vamos a dar la cifra, las últimas 72 horas, y no vemos grandes cambios. La tendencia que observamos es la que manifiestan la mayoría de las encuestadoras. Sin dar números precisos, tenemos a Cambiemos unos puntitos arriba de Unidad Ciudadana, y estamos notando cierto reordenamiento y cierta recuperación de las terceras fuerzas, tercera y cuarta fuerza, Massa y Randazzo. ¿Recuperación? Sí, recuperación de su caudal de votos que habían migrado. Nuestra hipótesis inicial, posterior a las PASO, era que el votante de Randazzo era más afín a Cristina y el de Massa más afín a votar a Cambiemos. Luego de las PASO para aquí hubo una gran recuperación de la evaluación de gestión y de la imagen presidencial en la provincia de Buenos Aires, de alrededor de 12 puntos, y eso traccionó una gran cantidad de votantes, en principio, hacia la fórmula de Cambiemos. Pero el caso Maldonado, el nuevo giro del caso Maldonado, ¿afecta o no afecta? En parte, pero no llega a revertir la tendencia, por lo menos que nosotros vemos hasta hoy en las encuestas. Pero ¿afecta más en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires, que es lo que medimos precisamente, que es donde hoy tenemos el foco puesto, la elección por la senaduría. El cambio es muy leve, afecta más o menos a los indecisos, básicamente, a los que nosotros proyectábamos más afines a Cambiemos, y estarían retornando a sus votos originales, que sería el voto de Massa. Por eso comentaba anteriormente que estaría recuperando algo de su voto, y el voto de Randazzo. Rubén, ¿cómo ves estas 48 horas que han una antesala realmente dramática, ¿no? Porque tenemos Maldonado, Barata, Devido, que... Yo no recuerdo, digamos, con semejante catarata de definiciones por delante de una elección, nosotros, pues, si lo de Devido ya venía con martes y miércoles en el Congreso, con una definición fuerte, con este final de guión de cine, con la policía esperándolo en la rotonda del recinto a Devido, quizá porque el pedido del juez es ese, para llevárselo preso, se sumó hoy lo de Barata, en una causa que es un escándalo, por otra parte, porque, digamos, acá no se está... Puede haber una cuestión de pelea judicial, de cuestiones técnicas, pero todos sabemos que... Conocemos los antecedentes de lo que pasó en Río Turbio, es uno de los hechos más escabrosos. Las cifras son monumentales. La cifra es clara y la decisión misma de hacer lo que se dice. Porque el problema de Río Turbio, que nunca se debió haber hecho una central allí, que nunca se debió haber alimentado la esperanza de que continuara la mina, porque no digamos, es un fraude desde todo punto de vista. Y además, con debido de fondo, tiene todos los chiches que se le puedan poner para escribir una novela espantosa. Ahora, la sensación que a uno le da, yo estaba desde el punto de vista de lectura política totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo él, porque lo que dice él, que ellos ven en los números, es lo que uno siente cuando habla con los dirigentes, digamos, en off the record, ¿no? Y es... la verdad que lo de Maldonado está impactando menos que lo que pensábamos, por lo menos en los núcleos de votos del macrismo y de Cristina. A Cristina no le fue bien con el raíz de medios, es decir, empezó a hablar, no le fue bien para nada, por lo tanto ahí tampoco hubo modificaciones. Yo creo, esto no es en chiste, me parece que lo que más nos está confundiendo, quizás a los periodistas para hacer el análisis, es la enorme previsión que hace Cambiemos para que no digamos que ya ganó, porque está dentro de la estrategia de ellos, el llevar el voto hasta el último momento, y eso creo que por ahí es el ruido más grande que uno ve, ¿no? Hasta dónde llegan cada uno, pero es por la estrategia propia de Vidal y de Cambiemos. Pablo Mendelevich, ¿el domingo va a ser un día peronista o macrista? Desde tu punto de vista.
Mirá, todos los encuestadores dicen. Va a haber que- sol. Sol va a haber. Todos los sí. Buen tiempo vamos a tener. La pregunta que tenía ganas de decirle es, ¿vas a disfrutar el domingo? No, porque tengo que trabajar. Ah, bueno, Sí. pero el trabajo es salud. Trabajo mucho, el domingo tengo mucho ¿Qué trabajo. Argentina vamos a hacer si no disfrutas del trabajo? Y me parece que hasta tarde encima, ¿no? Sí. No, me parece que es tan fuerte lo que está pasando, es tan conmovedor, conmocionante al mismo tiempo. Lo que pasó hasta esta hora, hasta hoy jueves a la noche, pero te faltan 48 horas en las cuales todavía pueden pasar muchas cosas, porque el país está expectante de dos informaciones. Una tiene agenda fija y la otra no. La que tiene agenda fija es el escrutinio. Sí. Eso es el domingo a la noche, sí o sí. En cambio, la autopsia, que es la otra fuente de información sobre la cual está expectante el país, no sabemos cuándo va a conocerse, si antes de votar o después de votar. Se supone que antes de votar algún dato vamos a tener. No sabemos si va a ser oficial o si va a ser filtrado. Y después, a partir del lunes, vas a ir teniendo más información sobre este caso, pero ya va a tener otro impacto. Yo diría, por lo que decía Ravana, el tema del impacto del caso, ¿no? Sobre que no va a tener impacto. Yo corregiría la frase diciendo, no es que no va a tener impacto está teniendo muchísimo. Lo que pasa es que el impacto en muchos votantes simplemente los refuerza en sus convicciones. Claro, exacto. ¿No? Los reafirma en sus convicciones. Exacto. Los kirchneristas están más kirchnerizados que nunca. Y los de Cambiemos, yo escucho que están más convencidos, también por distintas hipótesis y cosas con respecto al tema Maldonado, en votar a Cambiemos. O sea, hay una especie de refuerzo de los propios votos. El tema es la pequeña franja que puede migrar. Hay una pequeña franja. Es la que señalaba Juan. Claro, que todavía puede producir algunas migraciones. Y ahí, por un lado, pienso que no, corregime si me equivoco, pero me parece que no hay mucho tiempo para medir eso en forma fehaciente, ¿no? Es un fenómeno ahora sobre las elecciones muy difícil de medir. Sí. ¿No? Creo que porque es muy fina la medición que necesitas ahí para saber 1 punto o 2 puntos para qué lado van. No estás hablando de quién gana las elecciones, estás hablando de un puñado de votantes. Y es muy difícil dar con eso. Eso por un lado. Y por otro lado están los casos de Colombia y el Reino Unido, que todo el tiempo nos llaman a sosiego y a la prudencia. Son dos casos en los cuales los encuestadores dijeron una cosa y pasó completamente otra. Entonces, no estamos exentos de eso tampoco. No digo que vaya a ocurrir, pero te quiero decir, tampoco es tan cierto que hay 5 puntos de diferencia acá, hay 54. No sabemos, qué sé yo, vamos a esperar el domingo a la noche. A mí me gustaría mostrarles un momento de Cristina Fernández de Kirchner porque tiene una centralidad en la campaña, más allá que unos dicen, bueno, se está retirando, tiene centralidad en la campaña, pero un momento que llamó la atención porque define su futuro y también está definiendo el futuro del peronismo. Veámosla. Yo les pregunto, si Perón y si Evita estuvieran aquí, ¿a quién votarían? Evita a Cristina, Perón a Tayana y los dos juntos a Unidad Ciudadana. Rubén, un poema. El versito le salió lindo, pero me parece que es lo único que tiene, digamos, por El audio le salió mal. El audio le salió horrendo, espantoso. Parece que se lo hubieran hecho a propósito. Es un ejercicio de megalomanía. De megalomanía gigantesco, porque además lo está diciendo alguien que negó a Perón durante toda su vida Dice política. que Perón no la iba a votar a Pero ella. si hay alguien que no iba a votar Perón es a Cristina Kirchner, seguro, por lo menos recorriendo la historia A de mí me Cristina. gustaría que Tayana alguien le tampoco. explique a esta mujer cómo No, es no. porque ella quiere ser senadora nacional, ¿no? Probablemente lo sea. Que alguien le explique cómo es el sistema electoral argentino. Porque Evita no la puede votar a ella mientras Perón vota a Tayana. Claro. Pero es Vos una votás imagen. una lista donde hay 2 senadores, no la podés cortar, no hay tacha, no hay nada. La lista en la sección de senadores es una sola. No es que Evita vota una cosa y Perón vota otra. Pero era una Es un imagen. disparate lo que dijo. Una imagen. ¿Qué imagen? Una imagen hace votar a los muertos, y muertos ilustres. Es que el fin de la lista sábana. Perón tendría 122 años hoy y Evita tendría 98.
Pero bueno, Cristina opina, es opinable, ¿no? Que votarían Perón y Evita. Lo que creo que los muertos, cuando votaron los muertos fue fraude en la Argentina, no era algo para festejar. Pero en realidad, Rabanal, Perón a Tayana no lo iba a votar. Si Tayana se fue de la plaza... No, pero no es por eso, es porque es el hijo del médico de Perón. Quizás es el hijo de su claro, médico. yo creo que quizás se tiene razón, Pablo, porque hacía referencia a que es el hijo de su médico. Ella... No debe haber quedado muy contento tampoco con el No, médico, porque ella es... Era una gran persona. El padre Sí, de lo que pasa es que Tayana, el padre de Tayana, un tipo pero extraordinario. Tayana, padre, fue el tema, el que... La fuente de todos los que afirman, ¿te acordás que López Rega se puso delante del cadáver de Perón y le decía faraón, es el cabelito faraón, ese. faraón? Lo sacudía por los Y pelos, agarraba eso los pies y lo fue sacudía. desmentido por muchos otros médicos. Es decir, hay una... No sé si Perón lo votaba a Tayana por ser portador de apellido. Lo que hay, perdón, para decirlo claramente, no quiero quedar en ningún rol gorilesco ni nada por el estilo. Es un uso, digamos, este mensaje es un uso... Cristina hizo uso de Evita durante su mandato, de Perón no era mala palabra durante el gobierno de los Kirchner, porque los echó, a ver, es una novela, los echó. Ni Kirchner, ni Néstor, ni Cristina representan realmente a esos imberbes que Perón echó de la plaza. Cuando Perón echó de la plaza, esta gente estaba estudiando en la facultad y después se fueron a Santa Cruz a hacer algo muy distinto. Hace poco, recordemos, si vamos a hablar de gaf, la mayor gaf que cometió Cristina en su campaña fue cuando le contesta al periodista del País que no había presentado nunca un habeas corpus, porque en Santa Cruz no había habido desaparecidos. Entren ahora, hay un blog con las listas completas de los desaparecidos de Santa Cruz. No solo eso, sino que además la legislatura de Río Gallegos lleva el nombre de un desaparecido santacruceño. Exactamente. Entonces, ella se ve que nunca vio la placa, estuvo ahí varios años. No, si fue legisladora, ella trabajó dentro de ese edificio. edificio. Ellos hacían otras cosas en ese momento. Está bien lo que hacían, ejecutaban hipotecas y trabajaban para los bancos. Pero esto de Cristina es un uso más en ese sentido, ¿no? Ahora, Juan Mayol, ella se ve que para la elección trata de captar el voto peronista, ¿no? Más que durante las PASO. ¿A qué se debe esto? Ella está tratando de crecer por donde pueda. En ese mismo discurso, que bueno, ya habían hecho referencia al comportamiento errático de Carrió en las últimas apariciones, bueno, a mí me parece que el comportamiento en las apariciones de Cristina y sus dichos, como recién comentaban, es muy errático. El tono que utilizó. En ese mismo discurso llamó a los radicales, a los peronistas, a los socialistas, a los de izquierda, a los nacionalistas. A mí me llamó poderosamente la atención la amplitud de la convocatoria. Y nosotros habíamos empezado a detectar cierto movimiento, el voto de Randazzo, de algún votante de Massa, aunque los votantes de Massa tenían muy mala imagen de ella, y de algún votante de la izquierda, donde veíamos cierto corte de boleta, donde apostaban a la lista de Cristina como senadora, manteniendo el voto a Nicolás del Caño como diputado. Bueno, eso se retrotrajo. Cristina, en nuestras mediciones por lo menos, había empezado a crecer, se estancó y empezó a perder décimas en nuestras últimas mediciones. Entonces, evidentemente, este cambio de tono y discurso no le sirvió. A mí me parece que Cristina tuvo dos tonos a lo largo de la campaña y ese tono, el punto de quiebre de su tono comunicacional fue en la entrevista que le hizo Luis Novarecio. En la primera mitad de la entrevista tuvo un tono, después se enojó y a partir de ahí, bueno, vimos a otra Cristina muchísimo más. Ahora, Rubén, ya estamos cerrando. Después del domingo, ¿cuáles crees que son los grandes desafíos que va a enfrentar el gobierno? Primero que vamos a tener una semana explosiva por las citaciones, por lo que pueda pasar con el caso Maldonado, por muchísimas cosas. ¿No? Yo creo que después del domingo lo que está bueno es el análisis y la tensión, como decía Pablo hace un rato, de estas dos grandes, digamos, una noticia se despeja, queda la otra, que vamos a ver, podrá estar el resultado y después se termina. Y después el desafío del gobierno ya le puso fecha, ya está en una agenda nada. Es al viernes siguiente de la elección. Es la reunión de Macri con todos los gobernadores peronistas. Y donde el gobierno tiene que hablar de la situación fiscal, pero tiene que hablar de algo más importante también. Tiene que ver con quién de aquí a los próximos 2 años va a hablar en el peronismo. ¿Quién va a ser el jefe del peronismo con el cual va a hablar, que no existe hoy? No. Y a quién los gobernadores, hoy por hoy, el más jefe de todos los gobernadores para el peronismo es Macri, porque la referencia es Macri, digamos. Y esa es la relación más fuerte que el gobierno tiene que solucionar
después de las elecciones, con un paquete fiscal que sí o sí lo tiene que votar. Las tres discusiones que vienen la semana próxima son el futuro del peronismo sin Cristina, el futuro de Cristina como senadora electa, a ver si jura o no jura, si la van a dejar jurar o la van a meter presa previamente o sencillamente no le van a dar los títulos, no le van a reconocer el título. Y la tercera es la reforma fiscal, de trabajo, toda la reforma, el paquete que está armando el gobierno, que va a estar sustentado en el resultado del domingo. A los tres, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo jueves, bueno, con todos los datos ya. Ya habrán, con todos los datos. afortunadamente habrán pasado las elecciones. Y sobre todo la propaganda. Chao.